Buenos días. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús derramado. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Dios, nosotros queremos el cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir una vida glorificando a Dios. Nosotros anhelamos que por medio de nuestra vida podemos agradar a Dios. Por favor, usa nuestra vida para que podamos predicar, evangelizar a muchas almas perdidas en Chimbote y en Perú. Hoy día nos reunimos aquí para que escuchemos tu palabra para alimentarnos. Por favor, Señor, estés con nosotros aquí para alimentarnos, cada uno de nosotros. También te rogamos que nosotros anhelamos establecer una iglesia en Huaraz. Dios, aquí en Huaraz hay los salvos por medio de nuestra palabra, esta iglesia. Por favor, ellos quieren establecer una iglesia para escuchar tu palabra conseguido. Dios, por favor, permítanos para establecer una iglesia en Huaraz. Nosotros estamos buscando un local para que prediquemos el seminario y para que los hermanos de Huaraz puedan escuchar tu palabra reuniendo. Por favor, guíanos y ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 17. San Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, leamos juntos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ya. Hasta agosto hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Continuemos estudiando el Evangelio de Juan. Hemos estudiado hasta el versículo 16 del capítulo 5 y hoy empezaremos desde el versículo 17. Jesús
sanó un enfermo que estaba junto al estanque de Bethesda en el día del reposo. En los 10 mandamientos Dios ordenó que no se hiciera ningún trabajo en el día de reposo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Jesús trabajó en el día de reposo? Jesús explicó la razón por la cual había trabajado en el día de reposo. 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál es la razón por la que Jesús trabajó en el día de reposo? Bueno, porque también el Padre Celestial trabaja. Dios creó el mundo en 6 días y reposó en el 7º día. La razón por la cual reposó fue porque había terminado toda su obra de creación. Ya vamos a buscar Génesis 2. Génesis 2. No muy difícil para buscar Génesis 2. ¿Ya? Génesis 2, versículo 2. Leamos juntos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. La razón por la cual Dios reposó en el 7º día después de crear el mundo fue porque había terminado su obra de creación. Es decir, completó todo lo que tenía que hacer. Desde entonces Dios ha estado en reposo en cuanto a la obra de la creación del mundo, porque ya no necesita crear más. Pero el problema fue que el hombre desobedeció la palabra de Dios. Por eso el hombre perdió el reposo. Así las mujeres tienen que sufrir los dolores del parto y los hombres tienen que trabajar con el sudor de su frente. Desde ese momento Dios comenzó a orar para restaurar al hombre. Es decir, comenzó la obra de salvar a la humanidad. Dios eligió al pueblo de Israel y manifestó en ellos muchas señales y milagros. Por medio de eso, le hizo saber al mundo que Jehová es Dios. Y por medio de ellos, hizo que se completara el Antiguo Testamento. Y también Jesús vino al mundo para cumplir la obra de salvar la humanidad, según las escrituras del Antiguo Testamento. Así que Jesús tenía que obrar hasta terminar la obra de salvar a la humanidad. Eso es para darnos el reposo verdadero. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Dios nos dio la ley para que la humanidad se diera cuenta de su pecado. Entre ellas, el 4º mandamiento que dice: guarda el día de reposo. Este mandamiento señala que el hombre es un pecador que ha quebrantado el reposo de Dios. Por eso la ley tiene el propósito de hacer que el hombre reconozca esa verdad. Sin embargo, los judíos no sabían el propósito de la ley. Pensaban que era suficiente con no trabajar en el día de reposo. Y también se consideraban a sí mismos como personas justas delante de Dios por no trabajar en el día de reposo. Los judíos acusaron a Jesús de haber violado el día de reposo. Eso es como refrender a Dios mismo por haber violado el día del reposo.
Jesús vino para restaurar el reposo que el hombre había perdido por causa del pecado. Para restaurar este reposo, era necesario resolver primero el problema del pecado. Para resolver el pecado, la sangre tenía que ser derramada. Por eso Jesús mismo cargó el pecado del mundo y fue clavado en la cruz derramando su sangre. Cuando el hombre cree en esta verdad, se cumple el reposo de su alma. En el Antiguo Testamento, el pueblo reposaba después de terminar su trabajo. En el siglo del Antiguo Testamento. Pero en el siglo del Nuevo Testamento, primero reposamos y luego trabajamos. Es decir, en el corazón se realiza el verdadero reposo al recibir la salvación por la sangre de Jesús. Y después, como hijo de Dios, puede servir y trabajar para Él. Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 10. Hebreos 4, versículo 10. Ya leamos juntos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Jesús dijo que Él mismo es el Señor del día de reposo. Por eso Jesús dijo así, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Hay personas en quienes se ha cumplido el verdadero reposo en Jesús, el Señor del día de reposo. Son aquellos que han recibido la salvación. Sus almas reposan en el Señor. Aunque nuestras almas reposan, nuestros cuerpos no tienen el verdadero reposo mientras vivimos en este mundo. ¿Ya? Sufrimos dolores, cansancio y muchas aflicciones. La verdad, ya en el viernes yo fui a Huaraz y ayer yo regresé. Y en cuanto regresé aquí, ya tenía una reunión de grupo de madre. Ya estaba cansado mucho, ¿ya? Pero ya sufrimos dolores, cansancio, como así. Pero antes de participar en la reunión, siempre, hoy día iría o no, ya siempre tenemos duda, tenemos como lucha en nuestro corazón. Pero después de participar en la reunión, nuestro corazón tiene gozo. Pero nuestro cuerpo tiene cansancio. Ya en este mundo, cuando vivimos en este mundo, nuestro cuerpo sufrimos dolores, cansancio y muchas aflicciones. Pero el día en que también nuestro cuerpo podrá descansar llegará pronto. Será el día en que descansaremos de todos nuestros trabajos. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Leamos juntos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
Ya descansaremos para siempre. Reposaremos eternamente. Aquí descansarán de sus trabajos. Antes de que nuestro cuerpo entre en el reposo, debemos trabajar para que más personas puedan ser salvas. El Señor que volverá nos recompensará por todas nuestras obras con su gloria. Porque sus obras con ellos siguen. Ya, vamos a volver. San Juan 5. Cinco 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos querían matar a Jesús por lo que Él decía, porque Jesús se hacía igual a Dios. Por lo tanto, los judíos pensaron que Jesús blasfemaba, que merecía la muerte. Debemos tener muy claro que Jesús es Dios. Y además debemos tener claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Sabemos que Jesús es Dios, pero debemos entenderlo claramente a través de la Biblia. Ya, hoy día vamos a comprobar en varios pasajes de la Biblia que Jesús es verdaderamente Dios. Hoy buscaremos muchos versículos. El sermón de hoy quizás puede ser un poco difícil de entender, pero es un mensaje muy necesario, así que escúchenlo con atención, por favor. Síganlo con atención, por favor. Hoy día el sermón es muy importante. Si hay alguien que no tiene Biblia, por favor, ¿ya? Le animo a que compre una. Aquí segundo piso, una hermana hermosa. Ahora están vendiendo el mismo precio que compró, ¿ya? Aunque uno debe de comer una vez, debería comprar su Biblia. ¿No es verdad? ¿Ya? Si alguien no trae su Biblia, comparta con la persona que tiene al lado. Vamos a buscar Isaías 44. Isaías 44. Versículo 6. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El primero y el postrero. Eres Jehová. Pero vamos a buscar Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Los versículos que hoy día estamos buscando hay que marcar. Los versículos son muy importantes para entender la Trinidad de la Biblia, ¿ya? Apocalipsis 22 y versículo 13. 13 leamos juntos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. ¿Quién es Jehová, el principio y el fin, en el capítulo 44 de Isaías? Es Jesús. ¿Quién reveló este Apocalipsis? Jesús es Jehová mismo. Apocalipsis capítulo 1.
capítulo 1. Versículo 1. 1:1. Que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús. Hay 4 tipos de palabra de Jesús. Primero, en su ministerio público, ¿ya? Y segundo, en la cruz, las 7 palabras de la cruz de Jesús. Tercero, después de resucitar. Después de resucitar, Jesús vivía con los discípulos durante 40 días, ¿ya? Durante ese día, Él hablaba muchas cosas. Tercera parte. Y después de subir cielo, dice Apocalipsis, Apocalipsis. Hay 4 tipos de la palabra de Jesús. Primero, en su ministerio público. Segundo, en la cruz. Tercero, después de resucitar. Cuarto, después de subir cielo. Eso es Apocalipsis. Versículo 8. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es Jesús. Es decir, Él es Jehová, el primero y el postrero del capítulo 44 de Isaías. Jesús es Jehová, el igual al Padre Dios. Ya vemos otro pasaje, Génesis 18. Génesis 18. Génesis 18, versículo 1. Génesis 18, versículo 1. Aquí dice, después le apareció Jehová, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí, ¿ya? ¿Quién fue el que se le apareció a Abraham? Fue Jehová. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿te subirás también al justo con el limpio? Jehová apareció delante de Abraham. Y Abraham estaba delante de Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús. San Juan, busquemos San Juan. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 56. 56. San Juan 8, 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dieron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? 58, leamos juntos. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién fue el Jehová que vio a Abraham aquel día? Fue Jesús. Jesús es Jehová. El 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue.
Hay una razón por la que los judíos se exaltaron tanto. En el versículo 58 dijo, yo soy, yo soy. Fue por esta palabra, yo soy. En el griego original, ego eimi, ego eimi. Jesús citó las palabras con las que Jehová se reveló a sí mismo, como el ser autoexistente en el Antiguo Testamento. Éxodo 3, versículo 14. Éxodo 3, versículo 14. Leamos juntos. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy. Este mismo Jehová apareció delante de los judíos. Jesús es Jehová. ¿Ya? Isaías 6. Busquemos Isaías 6. Isaías 6, versículo 1. Estamos aprendiendo sobre Jesús es Dios. Jesús es Jehová. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del día clamaba. Y la casa llenó de humo. 5, leamos juntos. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías vio en una visión a Jehová sentado sobre un trono. ¿Quién fue Jehová? Vio Isaías. Fue Jesús. San Juan 12. San Juan 12, versículo 41. Versículo 41. Leamos juntos. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Jehová que vio Isaías fue Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Jehová mismo. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, habiendo hacer la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué?
tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En este pasaje se habla de Jesús, el que fue rechazado por los judíos, la piedra que desecharon los edificadores. Es Jesús, el que fue rechazado por los judíos. Él se convierte en la cabeza del ángulo, es decir, se hizo el fundamento más importante. Aquí se le describe como una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ya, Isaías, busquemos Isaías 8. Isaías 8, versículo 13. Isaías 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él se ha puesto miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Jesús, el que fue descrito en la primera carta de Pedro, o sea, ¿quién es esa piedra de tropiezo y roca que hace caer? Aquí, a Jehová de los ejércitos. Jesús es Jehová. Además, el Señor mencionado en el Nuevo Testamento es Jesús. Él también es Dios. Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2, versículo 20. Hechos 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos leer algo más, ¿sí? Y todo aquel que invocare el nombre de Jesús, nombre de Jesús será salvo. Igual. Antes que venga el día del Jesús, todo aquel que invocare el nombre de Jesús. ¿Quién es el Señor que aparece aquí? Es Jesús. Este pasaje es una cita del capítulo 2 del libro de Joel. El Señor de esta palabra, que es Jesús, es Jehová en el Antiguo Testamento. Joel, busquemos Joel 2. Joel 2, versículo 31. Joel 2, página 1199 en el Antiguo Testamento. Joel 2, versículo 31. Joel 2, 31. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En el libro de Hechos dice Señor. 32. Leamos entonces. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén
habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién es Jesús? El que se menciona como el Señor en el libro de los Hechos es Jehová. Jesús es Dios, el igual al Padre. Por eso aquí dice San Juan, vamos a volver, San Juan 5, versículo 17. Versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos querían matar a Jesús por lo que él decía, porque Jesús se hacía igual a Dios. Por eso los judíos consideraron a Jesús como un blasfemo digno de muerte. Pero Jesús es Dios, es igual a Dios Padre. Pero los judíos no conocían esta verdad, así que crucificaron a Jesús. Ellos se enorgullecían de vivir según la voluntad de Dios. Pensaban que guardaban, practicaban la voluntad de Dios. Pero la realidad fue todo lo contrario. Aquellos que se enorgullecían de conocer mejor la Biblia mataron a Jesús porque no la entendieron correctamente. También en Chimbote hay muchos como ellos, ¿verdad? ¿Ya? Se presentan como testigos de Jehová, ¿ya? Testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, solo un humano. Han hecho de Dios, por Dios, como así, ¿ya? Ellos dicen como así. Y también hay las personas se dicen que son judíos. Aquí, ¿ya? Hay una iglesia de judíos israelitas. Ya son israelitas. Aunque alaban gritando bendición, bendición, y ahora no fueron salvos por medio de la Biblia, ¿ya? Y los que los guían de esa manera consideran que están cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, están convirtiendo la sangre de Jesús en algo sin valor, como si fuera agua. El diablo está obrando activamente aquí en Chimbote. Nosotros, los que fuimos salvos, somos los guardianes del Evangelio. En este Chimbote tan oscuro espiritualmente, ¿ya? Hay bastante iglesia, aunque, ¿ya? Pero no enseñan la Biblia. ¿Ya? Si hubieran enseñado la Biblia, yo no habría venido aquí. ¿Ya? Para mí, para vivir, muy difícil aquí, ¿no? Muy difícil para acostumbrar, ¿ya? Me toca mucho claxon, ¿ya? Para pasar, ya, vaya, pero todavía rojo, ¿ya? Falta 3 segundos, ¿ya? Toca mucho, ¿ya? Así. En este Chimbote tan oscuro espiritualmente, ¿ya? ¿Verdad? ¿Quién tomará el papel de la luz? ¿Quién? Nosotros, los salvos, deben cumplir con ese papel. Nosotros representamos a Jesús con nuestra vida. Si nuestra vida no es correcta,
no podremos testificar correctamente la sangre de Jesús. Debemos guiarlos a Jesús con nuestra vida. Debemos ser la luz para ellos, para que se acerquen correctamente a Jesús en medio de estas tinieblas. Debemos iluminarlos con nuestra vida. Aquí 19, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el Antiguo Testamento, Dios obró en medio del pueblo de Israel. Los sacó de Egipto, los guió a la tierra de Canaán, y los gobernó y los protegió como su pueblo. Desde que escogió a Abraham hasta la venida de Cristo, esa historia de 2000 años de Israel muestra de antemano la obra celestial que se realizaría durante la época de la iglesia. Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto. Esto muestra que Jesús vendría para salvarnos del poder de Satanás. Los israelitas entraron en Canaán después de haber atravesado el desierto durante 40 años. Es el proceso de la iglesia para llegar a la ciudad celestial, enfrentando varias tribulaciones y aflicciones en esta tierra. En el Antiguo Testamento, Dios Padre obró en un pueblo llamado Israel. Pero en el Nuevo Testamento, la obra de Dios se realiza en medio de los salvos, es decir, en medio de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios obró en medio de un solo pueblo, Israel. Asimismo, la obra de Dios se realiza en medio de los salvos, que son la iglesia en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en medio de mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No solo congregadores significa, sino los salvos. Los que han sido salvos por medio de sangre de Jesús. Si ellos están 2 o 3, más que 2 o 3, Jesús nos prometió: yo estaré con ellos. Por eso estudió esto. Porque todo, 19, en el versículo 19 dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igual que Dios obró medio de Israel, y añadió que mostrará obras aún mayores, la obra de salvar las almas, de formar la iglesia, y finalmente cumplir la voluntad de Dios por medio de la iglesia. Esta es una obra mucho más grandiosa que la historia manifestaba en el pueblo de Israel. Muchos me han preguntado acerca de la Trinidad de la Biblia. ¿Ya? Es poco difícil para entender Trinidad. ¿Ya? He explicado la enseñanza que dice que Jesús es Dios. Voy a explicar un poco más al respecto de la Trinidad. No tengo muchas oportunidades de explicarlo. Espero que escuchen con atención y pueden entenderlo bien. Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos son un solo Dios. Esto es lo que llamamos la Trinidad. La Trinidad significa que son 3 en uno.
Es decir, tres personas, pero un solo Dios. Dios es uno. Dios existe en tres personas. Estas personas representan diferentes funciones y dignidades. Al mismo tiempo, Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con su función y dignidad. En la Biblia no aparece literalmente el término Trinidad. Sin embargo, toda la Biblia da testimonio del Dios Trino. La Trinidad es un tema sumamente importante en la Biblia. Es difícil comprender este misterio en su totalidad. Sin embargo, podemos confirmarlo y creerlo por medio de la Biblia. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 4. 6:4. Leamos juntos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. La palabra hebrea para uno aquí es Ehad. Ehad. En el hebreo original, Ehad. En el hebreo existen dos palabras que significan uno. Uno, Yakir, Ehad. Yakir, Ehad. Yakir se refiere a uno, un uno individual. Un uno individual. Usado para referirse a cada persona por separado. Pero Ehad, en cambio, Ehad es un singular colectivo. Ya, aquí hay muchos colectivos. Ya, colectivo. Un singular colectivo. Que indica que un conjunto forma una sola unidad. Por ejemplo, un batallón de soldados se considera un Ehad. ¿Sí? Nosotros, un Ehad. El término uno en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es Ehad. Significa uno como un conjunto. Es un Ehad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia testifica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos Dios. Ya veamos primero al Dios Padre, Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 1. Gálatas 1:1. Gálatas 1, versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ya? Hay Dios Padre. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8, versículo 6. 8:6, página 268. Primera de Corintios 8, versículo 6. Leamos juntos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Dios, el Padre. Hay un Dios, el Padre. Dios Padre es Dios. ¿Ya? Hay Dios Padre.
Ahora veamos el Dios Hijo, Romanos 9. Antes de 1 de Corintios hay Romanos 9, versículo 5. 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cristo es? No. Es Dios. Tito. Busquemos Tito 2. Tito 2, versículo 13. Tiene que marcar estos versículos, son muy importantes. Tito 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestra gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios el Hijo, Jesucristo es Dios. Por eso en Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo es Dios. Por eso, siguiente, Hebreos. Vamos a pasar 2 o 3 páginas. Hebreos 1, 2, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ya? Aquí en el versículo 2 dice por el Hijo. En el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. ¿Ya? Dios. ¿Por qué? ¿Ya? Son testigos de Jehová. Ellos no saben este versículo. ¿Ya? Jesús es Dios. ¿Ya? Ahora veamos el Espíritu Santo que también es Dios. Hechos 5. Hechos 5. Versículo 3. Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se de que quedaba a ti, y venida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3, mintieses al Espíritu Santo. En el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo también es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Es un solo lapicero, pero tiene 3 colores. ¿Ya? Negro, azul y rojo. Pero sigue siendo un solo lapicero, ¿no? Aunque tiene distintos colores, sigue siendo un
solo. La fórmula química del agua es H2O. Aunque tiene una sola fórmula, el H2O existe en estado gaseoso, líquido, y sólido. Existe el sol, ¿sí? Sol. Podemos pensar es Dios Padre, ¿ya? Del cual proviene la luz y el calor. El sol mismo representa al Padre, su luz al Hijo y su calor al Espíritu Santo, ¿no? Podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por medio de estos. Y 1 más 1 es igual a 3. Pero 1 por 1 es igual que 1. ¿Ya? Podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios. Dios existe en 3 personas. Estas personas representan diferentes funciones y dignidades en un solo ser, pero se manifiesta como 3 funciones y dignidades. En la Biblia a veces Dios se expresa en plural, como nosotros. Eso también señala la Trinidad. Génesis 1. Génesis 1. Versículo 26. 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué aquí hagamos? ¿Ya? ¿Por qué aquí nuestra imagen? Porque aquí hay nuestra semejanza. ¿Ya? Ahora, aquí dice sobre la Trinidad. Capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, no dijeron Jehová Dios. Dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y mal. ¿Ya? Y Génesis 11, capítulo 11. Versículo 7. Cuando había la situación de la Torre de Babel. 7. Leamos juntos. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Ya? Nosotros, es decir, se refiere a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La razón por la que el Dios Trino se manifiesta simultáneamente es que cada persona tiene un papel distinto. Dios Padre es la fuente de todo y el gobernante de todas las cosas. Dios Padre ejecuta todas las cosas por medio de Dios Hijo. Dios Hijo, quien es Dios hecho carne. El Espíritu Santo obra guiándonos hacia la verdad. Así, aunque Padre, Hijo y el Espíritu Santo están distinguidos, son un solo Dios. Como un solo Dios estuvo presente en la obra de la creación y también participan juntos en la obra de la redención. No podemos explicar perfectamente la Trinidad, ni entenderla por completo. Aunque soy pastor, yo también soy un humano. No puedo entender perfectamente sobre la Trinidad. ¿Ya? Con la comprensión humana de este mundo,
no podemos conocer plenamente a Dios, quien pertenece al mundo espiritual. Por eso, no podemos expresarlo de manera completa. Pero cuando estemos delante del Señor, podremos comprender todo con claridad. Para manejar un carro, no necesitas saber todas las piezas que están dentro del carro, ¿ya? Aunque no las conocen, pueden manejar de la misma manera. Lo importante es que aunque no podamos entenderlo por completo, podemos creer en ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia, ¿ya? Nosotros creemos estas letras, ¿sí? Estas letras nos salvó, ¿no? La Biblia afirma que Jesús es Dios. Es decir, la sangre de Jesús es la sangre de Dios. Desde el principio hasta el fin nos presentamos delante de Dios confiando solamente en la sangre de Jesucristo. La preciosa sangre de Jesús no solo nos salva del destino de ir al infierno, sino que también es suficiente para guiarnos al cielo. Eres Dios, ¿ya? Hoy día no puedo enseñar muchas veces sobre la Trinidad. ¿Por qué? Es poco difícil para entender, comprenderlo. Por eso ya algunos hermanos están durmiendo, ¿ya? Ya, ahora terminamos, ya, levántate, ya. Voy a terminar. Por eso, aquí, Jesús nos prometió, nos daba promesa. Aquí, si hay 2 o 3 salvos, más que 2 o 3 salvos, voy a estar con ellos. Por eso, esta iglesia hay obra de Jesús, obra de Santo. La evidencia es, hay los salvos. Si predicamos el seminario, hay los que salvos, los salvos. Es una evidencia que Jesús ahora está con nosotros. Hoy día especialmente yo voy a terminar temprano. Ustedes les gusta mucho ya termina temprano. ¿Por qué yo termino temprano hoy día? Hay reunión, hermanos, ¿ya? Comunión es muy importante para nosotros. Porque Jesús alimenta por medio de las comuniones en la iglesia. Hoy día hay comunión. Vamos a empezar 1:30. Vamos a participar en la reunión, hermanos, ¿ya? Si escucha la palabra sin tener comunión, será estar orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay 4 ruedas para llevar vida cristiana. Primero, palabra. Segundo, oración. Tercero, predicación. Cuarto, comunión. Si el coche tiene 3 ruedas, ¿puede avanzar? No. Si quiere crecer su fe, aumentar su fe, hay que tener 4 ruedas: palabra, oración, predicación, comunión. Por favor, hoy día vamos a asistir a la comunión. Hoy día hay comunión de grupal. Oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, gracias por las